pasado 14 de julio, primero fue el secretario jurídico de la Presidencia quien acudió a la Corte Constitucional a enviar un texto para una posible consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida en las urnas, en las próximas elecciones de febrero, la pertinencia o no de que los los servidores públicos tengan o no bienes en paraísos fiscales y puedan seguir ejerciendo. Esto ha generado un debate nacional. En la noche de ese día, el presidente de la República salió en cadena nacional a explicar todo el contenido de la pregunta que ya vamos a compartir con ustedes y también todos sus antecedentes. Quiero invitar a este diálogo a Santiago Guarderas, es el director del PSC en Pichincha, y también la vemos allí a María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para intercambiar puntos de vista, criterios sobre esta propuesta. Empiezo con las damas. María José, bienvenida a los desayunos. Voy a comenzar pidiéndole su apreciación general sobre este pedido de consulta popular que ha hecho el gobierno. ¿Era necesaria? Buenos días. Primero un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas, una inmensa solidaridad también con el pueblo manabita, que el día de ayer volvió a sentir una réplica y seguramente esto ha causado un enorme sentimiento de angustia, de preocupación. También dar un criterio general. Me parece que esto es un tema de discusión profunda de la sociedad ecuatoriana. Cuando se habla de una propuesta de un pacto ético, se plantea precisamente una discusión social, política y ética que debe pasar desde las propias organizaciones políticas, pero debe enraizarse en lo profundo del pueblo ecuatoriano, en una discusión popular, donde el pueblo finalmente, a través de una consulta popular que está contemplada en la Constitución, que es una de las potestades del presidente de la República, que tendrá que pasar por el control constitucional de la Corte y que finalmente podrá ser parte del proceso eleccionario del 2017, tendrá que decidir si es que está de acuerdo de que personas, funcionarios públicos, tengan empresas, bienes capitales en paraísos fiscales. Esa es la pregunta básicamente. ¿Qué es lo que implica esto? Es que estos paraísos fiscales, ¿verdad?, se ha ido describiendo durante casi más de un mes y medio sobre lo que implican la existencia de los paraísos fiscales. El mismo presidente ha planteado a la Organización de las Naciones Unidas la posibilidad de discutir a nivel global que podría ser considerado una problemática global en la medida en que la existencia de paraísos fiscales limita la transparencia y el manejo de recursos. Ok, quedemos hasta allí. Características. Asambleísta, quedemos hasta allí. Démosle espacio también al doctor Guarderas, que nos acompaña para sus reflexiones sobre la consulta, sobre este llamado pacto ético frente a los paraísos fiscales. ¿Cuáles son sus apuntes? Usted hizo un texto que circuló en redes sociales que nos parece interesante también reflexionarlo. Sus observaciones son más bien de carácter jurídico. Usted dice que viola algunos principios legales y constitucionales. Bienvenido a los desayunos. Buenos días, un saludo a los televidentes. Efectivamente es una consulta tramposa, discriminatoria y naturalmente distractora. Mire, ¿de qué pacto ético nos está hablando el presidente de la República? Si él es uno de los primeros que, habiendo obtenido una indemnización dudosa, teniendo como abogado el fiscal, ahora el fiscal general, resuelta por el ahora presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo primero que hizo con los 600.000 es sacar ese dinero e invertir en un paraíso fiscal en Bélgica. ¿De qué pacto ético nos están diciendo cuando el Banco Central y Flopec tienen cuentas offshore en Panamá? ¿De qué pacto ético nos están diciendo cuando el gerente general de la principal empresa de petróleos del Ecuador tiene inversiones en offshore? Lo mismo el actual presidente y varios de los funcionarios públicos tienen empresas offshore sin que hayan declarado, con lo cual han cometido perjurio. Doctor, pero además, a ver, termine. Justamente, yo le quiero decir que este tema es distractora porque se utiliza simplemente como un mecanismo para tapar lo que el Ecuador vive, lo que el ciudadano en este momento está sufriendo: el desempleo, el incremento del costo de la vida, el tema de desinversión, la recesión. El Banco Central del Ecuador acaba de señalar que en este primer trimestre hemos decrecido en un 3% del PIB, y además se está utilizando para que en las elecciones
se distraiga y sea el presidente un actor político y sea quien tenga una cortina de humo que va a lanzar en el momento mismo en que se va a hacer las elecciones y los ciudadanos van a tener un elemento que va a distraer el proceso que es original, que se refiere a la elección presidencial y de asambleísta. Doctor, no nos desviemos del tema, a lo mejor revisemos mejor el contenido de la pregunta, señor productor, podemos verla en pantalla, yo la voy a leer. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Asambleísta Carrión, allí salta una interrogante que sin duda tienen muchos ecuatorianos. La pregunta en sí misma no hace distingo de los bienes obtenidos lícitamente o quienes forman parte de capitales de trabajo, etcétera, de esos que no se declaran para ahorrar, para ocultar, más bien dicho, fortunas mal habidas. ¿Cuál es su observación allí? ¿Podría mejorarse el texto en este debate que está comenzando? Para eso están estos espacios, de hecho, en estos meses, asambleísta, ¿se puede mejorar la redacción? Se debe mejorar. Bueno, Jorge, hay una pregunta planteada por el presidente de la República. La Constitución establece mecanismos para el análisis de esta pregunta y obviamente el control constitucional. ¿Cuál sería la duda o la preocupación? ¿Es constitucional o no? Esa debería ser la pregunta y la duda que surja. No podríamos irnos por una discusión que no cabe en estos momentos. No puedo aceptar que el panelista Santiago ahora plantee que efectivamente hay que preocuparse de la desinversión. ¿Cómo podemos hablar de desinversión si sabemos que Guillermo Lasso tiene alrededor de 100 millones de dólares en un paraíso fiscal, en este caso Panamá, en un banco que es Banisi? Este banco está administrado, es presidente el hijo de Guillermo Lasso, y esos 100 millones de dólares, ¿por qué no vienen? Ahora más que nunca el Ecuador necesita inversión. Tenemos una crisis económica producto de un terremoto de 7.8. El día de ayer hubo un terremoto, un temblor de gran magnitud, de gran preocupación. Ahora, necesitamos la inversión. Quiero refutar lo que dice el panelista, porque él habla de la desinversión y que esa es una preocupación. Bueno, entonces hablemos también de Jaime Nebot y la inversión que tiene una fundación que es con fines de lucro, que finalmente están todos sus familiares que también tienen Panamá. ¿Por qué no discutimos de esos grandes temas para transparentar la discusión, sobre todo al pueblo ecuatoriano? ¿Le parece grandes temas? Sobre todo para el pueblo ecuatoriano, porque la discusión no es que si una palabra más, una palabra menos. La discusión es cuál es el pacto ético que se está planteando, y precisamente para que sea transversal es que no se ha puesto efectivamente solo para las personas de elección popular, sino para todo funcionario público, para que efectivamente, de ser aprobada esta propuesta y que el pueblo debe aprobar por ética, por transparencia, porque el discurso en campaña electoral no puede estar desapegado de la praxis cotidiana. Vemos candidatos ahora que se vanaglorian de traer, que ellos traerán la inversión extranjera, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente vemos que sus propios capitales de ellos o familiares están fuera del país. Y esa es la discusión mucho más profunda, Jorge, no si es que la palabra falta o es excesiva dentro de la pregunta. Pero la redacción puede darnos muchas luces, ¿verdad? Quedemos hasta ahí. Por supuesto. Yo quiero plantearle al doctor Guarderas una frase del presidente de la República. Él ha dicho que en los años 2014 y 2015 salieron del Ecuador 3.379 millones de dólares, que si esos capitales regresan a través de este mecanismo, se podría, por ejemplo, reconstruir la afectación del terremoto en Manabí y Esmeraldas. ¿No es esa una razón de peso para adherirse a esta propuesta? Jorge, usted muy bien lo ha señalado. La diputada, la asambleísta Carrión, parece que no ha leído la petición que ha hecho el presidente de la República, porque uno de los problemas que tiene la pregunta es que no se sabe cuáles son los fines. Habla de desinversión la asambleísta Carrión. Y mire, en el año 2015, registro oficial del lunes 28 de septiembre del 2015, decreto ejecutivo 774 del presidente de la República. ¿Qué dice? Que en aras de incentivar el arribo de inversiones extranjeras al país, el incremento de puestos de trabajo y la transferencia de conocimiento y tecnología, conviene derogar ciertas disposiciones respecto a la calificación como proveedores,
y habilitación como oferentes de personas jurídicas que participen en los procesos de contratación pública, cuyos accionistas, partícipes o asociados estén domiciliados en paraísos fiscales. El propio presidente, en decreto ejecutivo, incentiva el que haya paraísos fiscales. Luego, usted señala que es la desinversión. El presidente habla en este decreto, en la petición, de varios elementos. No tenemos cuál es el fin mismo. Transparencia, evasión, elusión, corrupción, todos los elementos que usted puede encontrar. La pregunta no tiene exactamente cuál es el contenido. Y ese es uno de los problemas, porque yo le pregunto a usted, ¿cuál es el fin legítimo? Si el fin legítimo es cualquiera de estos, ¿por qué razón se discrimina y solamente se pone esa prohibición a los empleados públicos? Si vamos a evitar la evasión, si vamos a evitar la ilusión, si vamos a conseguir transparencia, si vamos a conseguir inversión, lo lógico es que todos aplique a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, hay una discriminación en aquellos que tienen inversiones en bienes, en capitales, en paraísos, de aquellos que no lo tienen. Es decir, si un ciudadano tiene inversiones con el propósito de eludir, lo lógico es que a todos ellos se imponga. Pero eso es una medida que afecta, que lesiona a los derechos constitucionales y por eso mismo es una medida que no supera el test de proporcionalidad y el test de igualdad que lo ha establecido la Corte Constitucional. Y luego nos dice, con esto concluyo, la asambleísta Carrión, como gran logro de la pregunta de los dignatarios servidores públicos, sería bueno leer el artículo 229 de la Constitución que dice que el servidor público es todo aquel que tiene un título, tiene un trabajo, cualquiera que sea su título de dignidad dentro del servicio público. Ok, el presidente Correa acabó de referirse, y quisiera un criterio de ambos, a la denuncia del asambleísta Aguilar sobre la cuenta que tendría el Banco Central del Ecuador en Panamá. Quiero escucharlo y quisiera su reacción ya para concluir porque el tiempo apremia. Escuchamos lo que dijo el presidente. Y lo de las cuentas offshore, este pobre señor, ya no sabe qué decir, Ramiro Aguilar, ¿no? El Banco Central, como cualquier otro banco central, ¿no?, mantiene cuentas en varios países, ¿no? Lo que tiene el Banco de China en Panamá no es una offshore del Banco Central, es una sucursal del Banco de China donde se hacen los pagos al Banco de China. Eso es todo, pero ya no saben qué decir. Bueno, parte del debate, ¿no? Parte de la discusión, esto que se dice y ahora se aclara. Y usted habló, y con esto quisiera pedir una reflexión final, mi querida asambleísta, lo más suscita, lo más puntual posible, pero este pacto ético no debería empezar en casa. Hay funcionarios que han admitido tener cuentas, tener no necesariamente dinero, pero han sido mencionados en los Panama Papers, y voy a decir porque es público, el fiscal general y el presidente de Petroecuador. ¿No debería este pacto ético empezar dentro de casa, asambleísta? Jorge, primero antes de contestarle la pregunta, fíjese lo que realmente dice el 774 en el decreto del presidente de la República. Dice que habrá que considerar, en la parte que está señalada, habrá que considerar básicamente que para la calificación como proveedores de las empresas que proveen al Estado, cuyos partícipes tengan residencia o estén domiciliados en paraísos fiscales, puedan tener una flexibilización de los requisitos. ¿Por qué? Porque antes se exigía que estos requisitos, los domiciliados, los que son parte de estas empresas oferentes, proveedores del Estado, no puedan ser domiciliados. Pero el mismo SRI ha planteado una lista de 78 países que serían considerados paraísos fiscales. Eso era una limitante para la inversión extranjera, por supuesto, porque muchos de esos países habían presentado la posibilidad de invertir en el país. ¿Por qué no empezamos en casa? Si ellos estaban domiciliados, ¿por qué no empezamos dentro de Alianza País, asambleísta? Estoy planteando una respuesta y aclaración de lo que dice el... me parece que quedó claro. Contésteme en 10 segundos. ¿Por qué no empezamos dentro de Alianza País con esos funcionarios que se niegan a hacerse al costado para que por lo menos la Comisión de Justicia de la Asamblea investigue bien? A ver, la Comisión de Justicia está investigando
está haciendo un proceso de investigación. Yo no me puedo pronunciar al respecto de ese proceso de investigación porque mientras no concluye la Comisión de Justicia, la Comisión de Fiscalización no puede iniciar una investigación respecto a la investigación, y si esto califica por el CAL que sea producto de un juicio político, deberá ser el camino que corresponda. Por eso yo no puedo hacer un pronunciamiento, porque es la propia Comisión en este caso de Justicia, la que está haciendo una investigación. En el momento en que la Comisión de Justicia diga, sí, efectivamente, las pruebas de cargo, de descargo, de los diferentes funcionarios, de las universidades, de los sectores privados, de Guillermo Lasso, de quien sea, la Comisión de Justicia debe hacer ese análisis. En el momento en que sea público, nosotros como asambleístas podemos pronunciarnos y decir, sí, efectivamente, hay una persona, hay un funcionario y este es el camino que debería seguir este funcionario. Su respuesta, doctor Guarderas, a la misma pregunta: ¿se debería empezar en casa, se debería empezar dentro del gobierno? Me quedan exactamente 20 segundos, le pido que sea muy concreto. Absolutamente. Si esa norma hubiese estado en vigencia desde que cuando empezó la famosa Revolución Ciudadana, la mitad, por lo menos, de los servidores públicos estarían ahorita fuera de los cargos públicos, estarían en la cárcel como corresponde. Pero lo importante es que esta norma además es irretroactiva, esta consulta, porque está aplicando a funcionarios que ingresaron al servicio público. Si yo hubiese sido un servidor público que empecé hace 20 años, me están poniendo una condición que no la tiene y que por lo tanto está afectando a la retroactividad. Esto debería de llegar a aplicarse hacia futuro. Pero además, está restringiendo derechos de participación, porque si bien no dice para los candidatos, ocurre que quien gane, por ejemplo, en el año 2019 la elección, no podrá desempeñar el cargo público porque efectivamente hay esa prohibición. Es decir, nada gana, nada saca ganando y hay esa prohibición. Muchísimas gracias, doctor Santiago Guarderas, asambleísta María José Carrión. Diferentes puntos de vista sobre este llamado pacto ético, y yo creo que la discusión da para algunos meses más. Vamos a